tal? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast, Raíces de Fe, Sembrando Palabra Viva, un espacio de conversación en el cual nos podremos edificar mutuamente. Y antes de comenzar, me gustaría pedirles que se puedan suscribir a todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Hay todas las redes sociales que se le puedan ocurrir, nos pueden encontrar como MDV Talca. Y ahora, sin más, para comenzar el día de hoy, como ustedes pudieron ver, vamos a comprender un poquito más quizás qué es el evangelismo y por qué es tan importante para este último tiempo. Y para conversar sobre este tema nos acompaña aquí nuestra hermana Vero Palma. Hermana Vero, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Agradecida por esta invitación, esperando en el Señor que, el corazón esté dispuesto de cada uno a recibir lo que Dios quiere entregarnos en este día. Amén. Y nos acompaña también nuestra hermana Londra. Hermana, ¿cómo está usted? Bien, gracias al Señor, agradecida de esta oportunidad que Dios nos da de poder estar acá junto a nuestros hermanos también que nos están escuchando y expectante, porque el Señor siempre tiene algo para entregarnos y creemos que algo muy especial Dios hablará este día en nuestros corazones. Por algo Dios dejó este tema, porque Amén. quiere motivar también al evangelismo, así que creemos que el Señor hará algo especial, así que disponga su corazón para recibir. Amén. Y sin más, me gustaría leer una palabra para comenzar con el capítulo de hoy, que está en Mateo 9, 36 al 38. Dice, y al ver la multitud, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Amén. Qué importante, porque Jesús dice en su palabra que tuvo compasión de ellas. Las vio más allá que personas, vio sus almas y vio que estaban dispersas, que estaban desamparadas. Entonces el Señor también nos llama a tener este corazón que tuvo Jesús en ese momento, de ver a cada persona como un alma que está desamparada y sin pastor. Y ya para comenzar con las preguntas, me gustaría preguntarle a la hermana Londra, ¿qué es el evangelismo ahí para empezar desde lo general y que nuestros hermanos puedan entenderlo? Bueno, evangelismo viene de una palabra que es evangelio, y que evangelio son buenas nuevas. Entonces, cuando nosotros hablamos de evangelismo, evangelizar, es llevar las buenas nuevas. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas que llevamos nosotros? Porque a lo mejor alguno puede decir, llevo buenas noticias porque te ganaste un premio, Claro. porque te traigo un regalo. Pero las buenas nuevas que compartimos nosotros como cristianos evangélicos es la buena nueva de salvación. Este mensaje que viene de la muerte de Cristo, que Él vino a morir por cada uno de nosotros, la resurrección, la obra completa de Cristo sobre nuestra vida y tanto que tenemos por entregar, y esas son las buenas nuevas que anunciamos nosotros. Amén. Entonces podríamos decir, como dice la hermana Londra, que evangelizar es entregar las buenas nuevas, ¿cierto? Y esto no tan solo puede ser quizá en grandes eventos, sino que puede ser quizá a un vecino, a alguien que es cercano, a alguien del trabajo, ¿cierto? Y me gustaría preguntarle a nuestra hermana Vero, ¿quiénes pueden evangelizar? ¿Hay que tener algún requisito para que yo pueda evangelizar? Te dijo algo clave ahí, pues, porque lo primero que usted leyó, usted dijo que Dios había mirado con misericordia a las multitudes. Y yo creo que el único requisito es poder mirar a través del corazón de Dios a las personas y la necesidad que ellas tienen de conocer a Dios, de conocer esta verdad, de poder alcanzar esa libertad, de poder alcanzar esta apertura de cárceles que el Señor nos viene a traer a través de su palabra. Yo recordaba mientras usted hablaba y me hacía recordar cuando a mí alguien me habló. Y cómo esa persona que se dispuso a hablarme permitió que pudiera entrar el Evangelio, que pudieran entrar estas buenas nuevas a mi vida y poder ver que había un camino distinto y que tenía la opción de poder escoger y de poder saber y decirme, oye, pero mira, aquí hay libertad. Aquí hay apertura de cárceles, aquí hay libertad de la depresión, aquí hay un camino más excelente. Entonces, requisito, todos debemos evangelizar, como decíamos, pero el único requisito es poder ver a las personas con el corazón que Dios vio a la humanidad cuando vino a entregar a su Hijo, con misericordia, con amor. Ese para mí es el único requisito. Amén. Mientras hablaba mi hermana Vero, me acordaba de una palabra que está en Isaías,
cuando habla de justamente de lo que ella menciona, que Él vino a dar libertad a los cautivos, vino a abrir las puertas de las cárceles, vino a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, estas son buenas nuevas para este mundo, como decía la palabra al principio, que el Señor los ve y los ve como ovejas que no tienen pastor, ven desamparados. Y es una palabra que tiene que tocar muy fuerte en nuestro corazón, esto, el sentir del Señor en nuestro corazón, de mirar a una generación que está perdida, que está destituida de la gloria de Dios, ¿cierto? Porque hay muchos versículos que se nos vienen a la mente cuando hablamos de evangelismo, cuando dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no hay ninguno que no haya pecado, estaban todos destituidos. Y también este mensaje cuando dice que Él viene a dar libertad a los cautivos y a sanar a los quebrantados de corazón. Hoy día estamos, así como un día nosotros llegamos, y estamos mirando a una generación que está presa, atada. Vemos a jóvenes atados a vicios, atados a drogas, atados a tantas cosas que hoy día los destruyen. Vemos a personas que están muy heridas en sus corazones, muchos problemas de salud mental, mucha depresión, como decía. Entonces, y por eso me llevaba a Isaías cuando habla de esta palabra, donde menciona que Él viene a dar esta libertad y esta sanidad, y esto lo portamos nosotros con estas buenas nuevas a través del mensaje de Cristo y la palabra de Dios. Amén. Y solamente para dejarlo muy claro, hermana Alondra, ¿es necesario que yo sea un evangelista o pertenezca al ministerio de evangelismo para que yo le predique a una persona? Este es un llamado para todos, y lo compartíamos también cuando hablamos del tema de misiones, cuando decía, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Entonces, este es un llamado que lo tenemos todos, hombres, mujeres de diferentes lenguas, diferentes naciones, todos tenemos este llamado para evangelizar. Hay un ministerio dentro de los 5 ministerios, que está el evangelista dentro de los 5, pero como ministerio en sí que se dedica al evangelismo, y hay dones claros de evangelismo, y son los que vemos que están predicando a multitudes y llenan estadios. Hay un ministerio, pero todos tenemos el llamado a evangelizar, y como compartíamos un ratito, a través de los dones y las gracias que Dios nos ha dado, tenemos que utilizarlas para poder evangelizar. Amén. Qué importante, porque cuando uno conoce al Señor, se revela de tal manera la vida de cada uno que uno quiere que todos sepan. No sé si a ustedes les pasó que cuando ustedes conocieron al Señor, que querían contarle a todos lo que Dios había hecho en su vida, porque al final, no sé, yo pensaba, si uno tiene la cura para una enfermedad muy grave, uno querría contarle a todos y decirle, mira, aquí la tengo porque esto me salvó, esto me sanó. Y eso es así. No sé si a ustedes les pasó cuando conocieron al Señor. A mí, yo me recuerdo que cuando el Señor vino a traer esa libertad en mi vida, después yo no podía callar, no podía dejar de hablar de esto. Y cada vez que me encontraba con alguien que lo veía en estas diferentes situaciones, era algo como que no era espontáneo. No podía evitar decirle, oye, pero si, mira, yo conozco algo que te puede ayudar y que es efectivo. Y siempre le decía, mira, es como cuando a ti te duele la cabeza. Si a ti has tenido un dolor por muchos años, le decía yo, y alguien viene y te dice, pero mira, esto a mí me quitó el dolor de cabeza, ¿tú vas a querer probarlo? Le decía, aún porque estás cansado de vivir con ese dolor, le decía yo. Entonces, pero este es efectivo. Yo lo probé, entonces yo le decía, y hablaba y no me podía callar. Era como la mujer del pozo cuando Jesús se encuentra con ella y le declara, y después ella dice que evangelizó, o sea, fue una evangelista porque después le habló a todo el mundo de lo que le había dicho el Señor. Entonces, esto del evangelismo es exactamente eso. Es algo que uno vive de una forma tal que después no lo puede callar. Es algo que no se puede callar. Aunque uno lo intente, no se puede. Entonces... Sí, esa es la mejor predicación. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios hizo por mí. Como decía adelante, ¿quién tiene que evangelizar? Hay algunos piensan que tiene que tener mucho conocimiento bíblico o muchos estudios teológicos para poder evangelizar.
pero uno cuando empieza a hablar, como decía la hermana, de lo que Dios hizo por mí, y también el Espíritu Santo, el que las palabras que vamos aprendiendo empiezan a fluir porque Él quiere llegar a las personas. Así que el mejor mensaje de evangelismo es decir, mira, yo estaba en depresión y Dios a mí me sanó. Mira, yo estaba en las drogas y Dios lo hizo conmigo. Amén. Entonces, ese es un mensaje que va con vida, más que aprendiéndome un montón de versículos, pero de cosas que nunca Dios las ha hecho conmigo. Entonces, eso tiene más peso, tiene más vida y logra traspasar realmente el corazón de la persona de quien le estamos hablando. Yo me acuerdo una pequeña anécdota cuando llegué a la universidad, ya hace algunos años. Yo me acuerdo que yo llegué y dije, tienen que saber que soy cristiana, o sea, tienen que saberlo porque tienen que saber quién soy en realidad. Entonces me acuerdo que en la primera oportunidad, porque yo tenía una Biblia en mi mochila y una compañera que me estaba haciendo cercana la vio. Entonces como que empezó a leerla y todo, y yo ese momento, sin ser evangelista ni nada, le empecé a hablar de mi vida personal, le empecé a decir lo que Dios había hecho en mi vida, le empecé a contar de una situación difícil de mi vida que pasé, y eso quedó tan grabado en su mente porque uno no le leí ningún versículo, no le dije nada, pero con mi vida, con mi historia, uno está predicando también. Entonces, en respecto a esto, me gustaría preguntarles, ¿cómo puedo predicar el Evangelio del Señor? Yo recuerdo una vez donde usted dice eso, tiene relación con esto. Yo tenía un trabajo en el que se movía mucho la vanidad, la soberbia, la arrogancia, en donde uno se movía. Entonces yo recuerdo que yo siempre llegaba con mi cara sonriendo porque yo estaba contenta, estaba gozosa, estaba llena del Señor. Entonces recuerdo que cada vez que llegaba a los mesones, a revisar lo que yo tenía que revisar, llegaba y siempre con amabilidad, siempre pidiendo, y me miraban raro porque no era como lo normal de cómo se movía, de lo que se movía en esos lugares. Entonces siempre me miraban raro, incluso yo a veces sentía que me miraban así como que se sonreían, como diciendo, esta debe ser. No sé, pensaba yo, me miraban así. Entonces de repente yo estaba revisando lo que tenía que revisar, y llegaban otras personas que estaban haciendo lo mismo que yo, pero con la otra actitud. Entonces de pronto muchas veces a mí me empujaron a ver y me empujaban del mesón. Y yo lo único que hacía, me corría, oh sí, le decía yo, y le pasaba las cosas, sí, ya lo terminé de ver, todo, me veía lo nomás y todo eso. Y un día, pasó mucho tiempo trabajando así, pero la verdad es que ni siquiera lo hacía por querer quedar bien, sino porque de verdad estaba tan gozosa de haber conocido al Señor, de haber conocido esto y de seguir conociéndolo. Y un día una persona me habló porque estaba con mucha pena. Entonces nos fuimos conversando después que salimos de estos lugares, y nos fuimos conversando, y ahí yo sí pude hablarle a ella abiertamente del Señor. Y dije, mira, yo conozco al Señor, y le empecé a conversar. Y ella me dijo, ¿tú eres cristiana? Y yo le dije, sí. Sabía, me dijo, que había algo diferente en ti. Entonces uno de pronto, a través de estas cosas, de tener paciencia, de no responder de pronto de la misma forma que normalmente, porque como decía delante nuestra hermana Londra, hoy día se mueve mucho el individualismo, el querer estar por sobre otro, el querer imponer mi pensamiento, el que no piensa igual, no sé, le doy un tiro, no sé, de unas formas tan extrañas que hoy día sabemos que todo lo que se está moviendo, pero al hacerlo de forma distinta, como nos va enseñando la palabra, va golpeando algo en el corazón de las personas. Y a lo mejor puede que ni siquiera sea a través de mi vida, pero el comportamiento, como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo dice que tendremos la recompensa. Y también nos habla y nos dice que no devolvamos, dice, no devuelvas el mal con mal, sino devuélvelo con bien. Pero a veces eso cuesta en este tiempo. Pero la forma de poder evangelizar, yo he aprendido por lo menos que el responder de la forma distinta de cómo lo hace el mundo, sino que como Dios me enseña, es una forma de ir evangelizando de manera ¿cómo se dice? Esta palabra así como camuflada, por decirlo de alguna forma. Claro. Y Dios siempre da la opción de poder en algún momento entrar y poder decir, ¿por qué eres diferente? Esa es una buena forma de evangelizar.
manifestar el amor de Dios, la paciencia que hoy día tampoco está. Entonces, porque yo le puedo hablar a alguien de un Dios que me puede sostener en los tiempos difíciles, pero si yo le estoy hablando de un Dios que sostiene en los tiempos difíciles, pero le estoy diciendo, pero estoy muy angustiada, difícilmente me va a creer. Es como cuando yo salí de la depresión, cuando Dios me sacó la depresión, claro, a mí me veían que yo andaba siempre gozosa después. Entonces cuando yo le veía, pero si Dios saca de la depresión, si Dios me sacó de la depresión, le decía yo. Entonces no me iban a creer, si yo le decía, no, si Dios te va a sacar de la depresión, no, si en algún momento... No, porque tengo que manifestar lo que hoy día está en mí. Po. Entonces de esa forma yo también puedo ir evangelizando. Amén, a través de las acciones. A través de las acciones, como lo hizo Jesús. Sí. Jesús no lo hizo solo con palabras, Él accionó. Y eso fue lo que vino a romper en el mundo cosas. Como dicen por ahí, con nuestros hechos predicamos mejor que con palabras. Que a veces tratamos de forzar a la gente y hablarle, pero nuestras vidas están siendo muy contrarias al mensaje que estamos predicando, y creo que eso ha sido una de las cosas que ha afectado mucho al Evangelio, y por eso muchos también dicen, nosotros mismos quizás nunca pensamos y rechazábamos mucho al evangélico, porque forzaba muchas veces el predicar, pero también veíamos que su vida no era una práctica de la palabra. Y tengo un ejemplo que del colegio nos mandaba a nosotros al dentista, en el consultorio, cuando estaba en el liceo. Y había un dentista que él era evangélico pentecostal. Él era muy mañoso, muy pesado. Y todos como que no queríamos atendernos con él porque era muy pesado. Entonces cuando entrábamos a la consulta, entrábamos y él nos ponía la Biblia en la cara y nos leía un versículo. Y trataba él, porque hay, como decía mi hermana, hay diferentes formas en que nosotros podemos evangelizar, y él quería obviamente evangelizar y quería entregar un versículo, pero su testimonio de vida no reflejaba realmente un carácter o el amor de Cristo, porque todos no nos caía muy bien al dentista. Entonces, ahí creo que eso ha afectado mucho la predicación, el tratar de querer hablar, pero no tener una práctica de vida en nuestra vida. Entonces, una de las primeras formas de poder evangelizar, y como decía mi hermana, es practicar la palabra, practicar, desarrollar los frutos. Y ahí, por supuesto, mucha gente en un momento, ellos mismos van a decir, tú eres cristiana, hay algo especial en ti. Pero ya nuestras vidas han estado hablando por la mansedumbre, por la generosidad, porque nos quedamos con el agravio, porque ponemos la otra mejilla, porque llevamos la carga una milla más. Entonces, la práctica de la palabra es el primer mensaje. Y si hablamos de técnicas, hay muchas técnicas de evangelismo que podemos mencionar. ¿Cómo qué técnica, hermana Alondra, y si nos puede decir? Por ejemplo, a través de nuestras profesiones, yo trabajé por muchos años en el sistema público y atendía público. Y me preocupaba a veces, como era en el área de la salud, muchas veces llegaban los pacientes y me hablaban de situaciones que estaban viviendo, y yo les hablaba de la salud, pero a la vez después empezaba a hablarles de la palabra, y trataba de llevarlos al Señor para que encontraran a través del Señor también la solución en sus problemas, ya sea de sanidad física o sanidad del alma. Entonces, a través de nuestros trabajos, porque a veces decimos, yo no voy a estar predicando en la calle, no me voy a parar en la calle, en la 1 Sur, por ejemplo, que también es una técnica, ¿cierto?, que de acuerdo a los dones y también en los lugares donde Dios nos tiene, porque como hablábamos, a través de empresas también nosotros podemos evangelizar. Hay empresas que no sé si se han encontrado, pero a veces en un producto, no me acuerdo qué es lo que era, pero parece que era un arroz. Sí, de arroz. Y que el otro día me mostraban y decía, mira, tiene un versículo bíblico. Entonces, esa empresa, puede que a lo mejor el dueño de la empresa quizás no anda predicando en el centro, ni se para en una tarima, pero a través de su empresa está utilizando para poder evangelizar. Y la persona que la palabra no vuelve vacía. Entonces nosotros, de la manera que entreguemos, ya sea si yo atiendo en un negocio y le entrego un tratado, o me subo a una micro y le entrego un tratado a alguien, entonces siempre cuando yo siembro la palabra es viva.
y hay testimonios, muchos testimonios de personas que han llegado al Señor y dice, yo llegué porque alguien me entregó un tratado y en un momento de necesidad tenía ese tratado y Dios habló a su corazón por medio de ese tratado. Entonces, todas las herramientas que tengamos, tenemos que utilizarlas y, como le digo, no solamente a lo mejor pararse en la calle, pero sí a través de los dones y recursos y profesiones y todo lo que tengamos a la mano. Siempre todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor y utilizarlo como una manera de poder llegar a otros. Si no es muerto, como decía el día domingo, si nosotros hacemos algo y no está el Señor ahí, será algo muerto. Pero si todo lo que hacemos le ponemos al Señor, le ponemos la palabra, ponemos la salvación de almas, eso va a tener vida. Amén. Un día fui a hacer un trámite, me acuerdo, donde usted hablaba del tema del arroz. Ujú. Y en los números que uno saca ¿Ya? de espera, ahí en los números estaba un versículo bíblico. Mm. Sí. Hay muchas maneras, Sí. ¿cierto? Como dice la hermana Londra, hay muchas estrategias. Entonces no podemos decir que si quizá, no sé, no soy bueno para hablar, no soy bueno para acercarme a la gente, quizás me da miedo, que eso no sea un impedimento porque hay muchas maneras en las que yo puedo evangelizar. Por ejemplo, a mí en lo personal, ¿Sí? que a veces con los jóvenes hacíamos, o con el Ministerio de Evangelismo, hacíamos evangelismo en las calles, Ujú. y algunos tenían el don para salir corriendo detrás de la gente y hablarle y entregarle tratado. Quizás yo no tengo esa facilidad, pero a mí me gusta mucho el evangelismo a través del servicio. Entonces, como este trabajo que hicimos los operativos sociales, Sí. cuando podemos a lo mejor estar atendiendo, y a través de ese servicio se nos abre una puerta para poder entregar el mensaje. Pero hay otros que tienen la facilidad para entregar un tratado y seguir hablándole a la gente y entregándole el mensaje ahí, pero son diferentes habilidades. Por eso es que es importante que cada uno vea cómo yo lo voy a hacer, cómo Dios a mí me pone en el corazón hacerlo, pero siempre tengo que estar porque la mies es mucha. Amén. La mies es mucha y hay gran necesidad y los tiempos son cortos y tenemos la demanda del Señor de poder, así como un día alguien nos habló a nosotros, ¿cierto? Un día alguien nos evangelizó, también nosotros tenemos que hacerlo por otros. Si hoy día nosotros estamos aquí, conocemos al Señor, es porque un día alguien dispuso en su corazón a hablarnos del Señor. Si no nos hubieran hablado, ya sea nuestros padres, una mamá, una amiga, que se dispuso a servir a Dios y tuvo el sentir del Señor y nos habló y nuestro corazón se abrió para conocerle. Amén. De gracia hemos recibido. Eso mismo iba a decir, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y pensaba lo que decía la hermana Londra, porque un dato, el hermano César le predicó a mi papá. Entonces, y por gracia estamos la familia acá. Entonces uno no sabe, claro, entonces uno no sabe, quizás dice, ¿para qué le voy a predicar a esta persona si no me va a pescar, si no me va a tomar en cuenta, él no cree en Dios? Pero uno no sabe el propósito que hay en esa persona. Nuestra responsabilidad es entregar el mensaje. Exacto. Y cuando partamos de este mundo, no hay nadie que parta sin que Dios en un momento le haya dado la oportunidad de poder escuchar del Evangelio, ya sea en la televisión, en la radio, o recibió un tratado, pero siempre Dios nos da la oportunidad a todos. Entonces, que no quede por nosotros. Amén. Que no quede de nosotros que no hicimos algo para poder anunciar el Evangelio a otros. Y si no lo estoy haciendo, tiene que haber una preocupación en mí, porque dice la palabra id y hacer discípulos. Entonces, tengo que ver cómo lo hago. Como decía un evangelista, creo que era, decía, Señor, dame almas o si no me muero. Entonces, dame Escocia, parece que alguien que oraba por Escocia. Entonces, tiene que estar esta necesidad. Si yo lo que esté haciendo, ¿cómo voy a entregar el mensaje? Estoy trabajando, como decíamos, en una empresa, pero ¿cómo evangelizo a través de mi empresa? Soy un trabajador público. ¿Cómo entrego el reino aquí? En lo que haga tengo que ver cómo voy a entregar el reino, cómo voy a evangelizar, cómo voy a llevar las buenas nuevas, porque hay gente que no conoce. Y Dios también nos va a tomar responsabilidad de la gente que no le hablamos, porque quizás ha puesto, y lo ha hecho, ha puesto gente para que le hablemos y no lo hemos hecho,
y después el Señor nos va a preguntar. Eso a mí me quedó muy marcado cuando estaba en la escuela. No me acuerdo quién, una vez en una prédica lo escuché. Yo estaba muy preocupada porque yo decía, hoy tengo tantos compañeros y quizás no le he hablado a todos. Entonces es importante que quizás no le voy a hablar con palabras, pero con mis acciones, como decían ustedes, mis hermanas, predico también. Y bueno, ¿qué le dirían a alguien que siente que no sabe lo suficiente para evangelizar? Quizás no sé mucho de teología, no sé mucho, entonces no puedo evangelizar. ¿Qué le diría a usted, hermana Vero? Uy, delante la hermana Londra dijo algo clave. En realidad nadie puede decir esto no es la mucha teología o lo mucho que yo me sepa la palabra. Es solamente que uno tiene que disponer el corazón y como decía ya, uno tiene que pedirle a Dios las cosas porque la palabra dice que el que pide recibe. Si yo he tenido una experiencia, he vivido algo, como decíamos recién, recibí de gracia esta salvación tan grande, esto de poder tener esperanza, aun cuando uno pueda tener situaciones, entonces poder entender que si yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a cómo puedo hacerlo, cómo extiendo tu reino, Dios va a responder y va a dar las estrategias. Y va a dar la forma de cómo hablarle a las personas. No tan solo hablar, como decíamos, sino cómo actuar, cómo tratar a las personas. Pero excusa, en realidad, como decía un pastor gringo, ¿cuál es tu excusa, hermano? No hay ninguna excusa para que nosotros no podamos hablar de esta verdad tan grande que tenemos. Es solamente disponer, en lo que, por lo menos yo no estoy en un ministerio evangelístico, pero sí he dispuesto mi corazón a decirle, Señor, donde tú quieras usarme, como quieras usarme, hazlo. Entonces es solamente disponer el corazón. Yo quiero decir dos cosas. ¿Sí? Uno, que es muy importante, que lo poco que yo tengo será mucho para otro. Amén. Entonces, lo poquito que yo pueda conocer de Dios y de lo que he hecho en mi vida, eso puede ser un alimento, pero muy contundente para alguien que no tiene nada. Y lo otro es que tengo que llenarme. Un vaso vacío no le puede dar algo a otro. Pero si yo me lleno, tengo que estar llenándome de la palabra, llenándome del Espíritu, buscando a Dios para que mi vaso pueda derramarse sobre otro. Que no tiene nada, no puede dar nada. Pero mientras yo me esté llenando, estoy escudriñando la palabra, estoy buscando en oración al Señor, el Señor ahí va a ser derramado en los corazones de otros. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Amén. Muchas veces ponemos como excusa los miedos. Decimos, hoy quizás me salga mal, quizás me salga medio tartamudo lo que le voy a decir a esta persona y el mensaje no llegue. Pero muchas veces eso también habla de nuestro egoísmo, porque nos ponemos mucho nosotros mismos. Quizás a mí me va a salir mal, yo voy a quedar de cierta manera frente a otra persona, pero debemos pasar esa barrera del egoísmo, del yo, del ego, de lo que los demás piensen de mí, para poder entregar el mensaje del Señor, porque al final Jesucristo tuvo que entregarse entero, se entregó y Él evangelizó, como decía la hermana Vero, evangelizó con sus acciones, con Él. Entonces que quizá alguno piensa en su casa y dice, no, yo no he evangelizado porque me da miedo, porque no me quiero acercar, porque quizás que piensen, hay que cada uno pueda analizar en su casa, porque Cristo y Dios debe ser el centro de nuestra vida y el centro también de nuestras acciones. No podemos estar nosotros antes que Él. Y me gustaría también preguntarle a ustedes, mis hermanas, si han tenido una experiencia cercana al evangelismo, que quizá han tenido victoria en ella, que nos puedan ahí contar. Victorias que nuestras hermanas estén aquí, por ejemplo, hoy día. Bueno, yo recuerdo que cuando yo trabajaba en el centro, en una oficina, en ese tiempo me acuerdo que no, de estas personas que le hablaba yo, que eran muy altivas, llegó un momento en que nosotros llegamos a tener en nuestra oficina varias personas que iban a escuchar de la palabra en mi horario de colación. Bueno, de esas personas que fueron, mi hermana, no sé si puedo nombrarla, pero mi hermana Gigi hoy día está acá con nosotros. Entonces, y fue el solamente hablar de lo que Dios había hecho con nosotros. Y ella está hoy día acá.
Y hoy día nos encontramos con otra hermana que también era conocida de nosotros y que hoy día hace poco también comenzó a venir acá. Eh, pero en realidad eso, solamente disponerse a hablar lo que Dios hace con uno nada más. Pero sí hemos tenido esa experiencia de poder llevar esto. Ahora les comentaba antes de comenzar, estoy con una vecina muy simpática, que estoy orando por ella, y ya hemos logrado de a poco a través de acciones, no de hablarle del Señor, sino que a través de acciones he ido logrando que ya ella permita que me pueda acercar a ella. Y ella ya rompió una barrera conmigo de muy así un muro que había. Pero Dios ha puesto misericordia en mi corazón, sabiendo que un día Él me miró a mí con misericordia en mi dolor y en mi rebeldía, porque uno después tiende a ver así, po. Uno ya después no ve que las personas son apáticas, sino que tiende a ver el dolor que hay detrás de esa reacción. Entonces ahí estamos trabajando, confiando en el Señor, que también en algún momento va a abrir su corazón a través de estos muros que Dios va rompiendo, y que también va a conocer al Señor. Amén. Pensaban que igual es como una cadena, porque una persona evangeliza a otra y esa persona empieza a evangelizar a otra, y al final se multiplican. Entonces, de hecho, no me acuerdo bien el dato, pero decían que si una persona evangelizaba a 3 personas, no me acuerdo que en cuánto tiempo, en un mes aproximadamente, todo el mundo sería evangelizado. Entonces, claro, estamos al debe. Entonces, que podamos ahí buscar a esa persona, y no buscarla porque el Señor las pone, las personas están ahí, sino que, como ahí decía la hermana Vero, y ella quizás con acciones pequeñas, saludar a la vecina, va rompiendo estructuras, va rompiendo cosas y se va mostrando el amor de Dios en la vida de que ha puesto en cada uno de nosotros. Como decía también la hermana Londra, uno debe llenarse de Dios. Cuando se llena de Dios puede entregarle al mundo lo que Dios nos ha entregado a cada uno. Y ya para finalizar el tema del día de hoy, ha estado bastante bueno, bastante edificante. Es un tema que como cristianos debemos siempre mantenerlo vivo en nuestros corazones. Que aunque pase el tiempo, pasen los años, siempre estar hablando del Señor a los demás. No sé si ustedes piensan lo mismo, que debemos siempre que no se apague este fuego. Hasta el final de los días. Y hemos visto cómo algunos, aún en el momento de su muerte, evangelizan. Porque conservaron su vida sirviendo al Señor siempre, poniendo sus vidas para servir al Señor, y en momentos de su muerte a veces llegan familiares, llega gente que no conoce, y hasta ahí Dios usa ese momento para poder evangelizar. Entonces este es un llamado y es una carga y una responsabilidad que la vamos a tener hasta el día que partamos de este mundo, nuestra gran comisión. Amén. Algunos dicen, pero si yo no tengo ni un llamado. Este es el llamado que Dios nos ha dejado a todos, que tenemos que ir y hacer discípulos y evangelizar en todo lugar, en todo tiempo. Así que tenemos esa responsabilidad y tenemos que tomar esta carga. Tenemos que tomar este peso. Amén. De poder, donde estemos, como decía, a veces las tierras son duras. A mí me tocó trabajar muchos años en un lugar, que lo voy a decir, porque el Señor ahora está abriendo los cielos en ese lugar. Me tocó trabajar en San Javier, una tierra muy dura, no digo como pueblo, sino en el lugar donde trabajaba. Pero siempre de repente ponía aceite yo en las puertas de la entrada, oraba por ello. Y él le decía al Señor, todo lugar que la planta de vuestro pie pisare será vuestra. Entonces, yo hoy día veo cómo el Señor está abriendo, Dios ha movido todas las piezas, está abriendo una casa iglesia en primera instancia en el lugar. Así que yo le digo, estas respuestas de las muchas veces que caminé por aquí, dije, todo lugar que la planta de vuestro pie pisare será vuestra. Así que yo creo que también de esos años que estuve ahí, Dios ahí también va a recoger algo de esa siembra. Sí, porque muchas veces uno ve la tierra y ve que está dura, que quizás uno humanamente, y porque no ve lo que el Señor ve, y quizás muchas veces ve con falta de fe también, ve que muchas veces hay un imposible ahí, pero el Señor puede hacer algo. Y también me acordaba de esa palabra que uno es, ¿cómo puede decirse? Como que tira la semilla, pero el Señor es quien riega y quien
quien da el fruto. Entonces muchas veces también queremos que dé fruto al tiro, que las personas al tiro lleguen al Señor, porque uno sabe lo que el Señor hace en la vida de uno, más que nada es por eso. Pero el Señor tiene los tiempos y el Señor ahí que le da crecimiento, así que no nos cunda. Uno siembra, otro riega, Exacto. otro cosecha, entonces puede que no sea en el mismo tiempo. Uno quiere, yo me hubiera querido traer a todos, Sí. a todos mis colegas los hubiera querido ganar para el Señor. Pero quizás fue un tiempo de pagar el precio, porque fue bastante fuerte el trato de Dios de estar en ese lugar. Pero quizás alguien tiene que abrir para que después otro venga y pueda tomar la cosecha de lo que en un momento se sembró. Amén. Así que ahí estoy leyéndole al Señor. Amén. Y ahora sí, para finalizar, ¿qué llamado, hermana Vero, le haría hoy a la iglesia en respecto al evangelismo? Qué buena pregunta. Bueno, le podría decir que aquí hay una persona que era, y hablo con fe, ¿no? Con mucha fe, una persona muy temerosa de hablar, temerosa de expresar. Tal vez como diría Moisés, Señor, hasta tartamuda soy. Pero sí sé que cuando me dejé llevar por esta llenura del Señor en mi corazón, como decía nuestra hermana Londra, cuando Dios llenó mi corazón, es como este vaso de agua, si yo lo lleno con va a rebalsar. Yo creo que tiene que ver con eso, dejar que Dios rebose mi vaso para poder que Él mismo haga la obra en mi vida. Y perder el temor de entender que no somos nosotros los que hablamos. Amén. Es el Espíritu Santo que habla a través de nosotros. Entonces, si nosotros dejamos que este vaso se llene del Espíritu Santo, Él mismo va a dar testimonio del Señor en nuestras vidas. Hermana Londra, ¿qué mensaje le puede dar a la iglesia en respecto al evangelismo? Yo les diría que no miremos imposibles, porque como decíamos, tenemos que sembrar y la palabra no volverá vacía, porque a veces miramos a las personas y decimos, yo creo que no, va a ser muy difícil. Cuando a mí me hablaron y me llevaron al Señor, tenía mi pelo largo, mis ojos negros, un aro en la nariz, era y totalmente entregada en el mundo. Pero alguien fue valiente para hablarme, porque incluso ese día que me hicieron aceptar al Señor me dijeron, oh, pensé que iba a ser más dura. Entonces, pero no miremos a quién tenemos adelante, sino que entreguemos el mensaje, porque nos podemos sorprender de la obra gloriosa que Dios puede hacer en la vida de la persona, a quien le estamos entregando el mensaje de salvación y en quien estamos poniendo la semilla de la palabra, porque como decíamos, la palabra no vuelve vacía y es poderosa para romper cadenas, ataduras. Amén. Y tenemos muchos testimonios de cómo el poder de Dios ha transformado la vida de personas que se veían totalmente imposibles. Amén. Y con esto damos por finalizado el capítulo de hoy. Ha sido de mucha bendición. Le queremos agradecer también a nuestras hermanas por acompañarnos, por abrir su corazón en este tema que es tan importante para los hijos de Dios. Porque aunque pase el tiempo, como digamos, uno no debe dejar que se apague este fuego de evangelizar. Porque esto que hemos conocido, muchos más deben conocer este antídoto, si se puede decir de esta manera, esta salvación, esta libertad que el Señor nos entrega. No se canse de hacer el bien, no se canse de sembrar, porque el Señor en su debido tiempo dará fruto. Así que le agradecemos por su sintonía y esperamos que nos acompañen en un próximo capítulo. ¡Chao!